Un saludo para todos. Agradecida por esta oportunidad de poder compartir esta propuesta que paso a poner en pantalla, que se llama Aportes para la educación del ser desde la espiritualidad y que se basa fundamentalmente en profundizar un poco más en lo que significa el ser y el aprender a ser dentro del marco de los pilares de la educación del siglo XXI que fueron establecidos ya hace varias décadas, y ver un poco cómo podemos operacionalizarlos en concreto, de manera que las personas, los seres humanos en la humanidad, le encontremos sentido y significado a nuestra existencia. Vamos a partir de el siguiente esquema, antecedentes. Vamos a hablar un poquito de esos informes que recogen el aprender a ser, qué ha pasado en el mundo desde entonces. Vamos a hablar un poco de un informe que acaba de salir en este año, también de la UNESCO, relacionado con el tema o no. Y luego entramos a definir, a contextualizar lo que queremos hacer ver a través de esta presentación, particularmente sobre lo que es educar, lo que es el ser. La propuesta en particular, que es aprender a ser conscientes. ¿Qué significa aprender a ser conscientes desde la perspectiva de la espiritualidad? Cómo aprender a ser conscientes y darle un poquito de operacionalización a la propuesta, definiendo alguna competencia espiritual, indicadores y descriptores, y unas reflexiones finales, por supuesto. Comencemos con el informe Fauré. En el año 1972 salió este informe cuyo título es Aprender a ser. En ese entonces, Fauré y su equipo dicen que el objetivo del desarrollo es la plena realización del hombre como individuo, miembro de una familia, de una comunidad, ciudadano y productor, inventor de técnicas y soñador creativo. Un hombre completo. Entonces, interpretamos aquí que para ellos la plena realización del hombre se enmarca dentro de esas características, no va más allá. Habla también el informe Fauré de la educación permanente, cosa que me parece fundamental porque finalmente nos damos cuenta, por lo menos ya en ese año se dieron cuenta, que el hecho de tener un título, de sacar un grado o de hacer una carrera corta o larga, no significa que la educación ha terminado. No, la educación es para toda la vida. Entonces ya de por sí estamos entendiendo que no solamente es el estudiante el que aprende, también el docente aprende, el padre aprende. Todos estamos en un proceso de aprendizaje constante a lo largo de la vida. En 1996 surge este informe de Jacques Delors y su equipo, también financiado por la UNESCO, y se llamó Educación y Aprendizaje en el siglo XXI. O aborda ese tema, ¿no? Está enfocado en cómo va a ser esa educación. Ahí se ratifica la educación permanente y aquí comienzan unos conceptos interesantes. Jacques Delors dice que la educación debe contribuir al desarrollo global de cada persona. Cuerpo, mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual y espiritualidad. También hablan entonces en ese informe de 4 pilares: conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. Esos son los pilares en los cuales la educación del siglo XXI debe sustentarse. Muy bien. Pero hay también otras 2 definiciones de las cuales tomo los 2 últimos pilares, que es convivir y ser, que se relacionan con el punto que nosotros queremos abordar hoy. En el aprender a convivir, dice en la página 51 que el descubrimiento del otro pasa forzosamente por el conocimiento de uno mismo. Hasta allí. Y en el aprender a ser dice que la educación es ante todo un viaje interior, cuyas etapas corresponden a las de la maduración constante de la personalidad. Fíjense que hay 3 palabras o 3 frases: espiritualidad, conocimiento de uno mismo,
viaje interior, que dicen que por lo menos direccionan, aunque sea de manera nominal, a qué se refieren ellos con la educación del ser, conocimiento de uno mismo, viaje interior. No especifican exactamente qué significa ese viaje interior y qué es ese conocimiento de uno mismo. Y tampoco especifican a qué espiritualidad se refiere. Bueno, eso es lo que nosotros vamos a tratar de profundizar hoy. ¿Qué ha pasado desde entonces? Cuando digo qué ha pasado desde entonces, me refiero a la humanidad en general. Porque si bien la educación no es la única responsable de lo que está ocurriendo en la humanidad, tiene una influencia determinante y significativa en la evolución del ser humano. Porque bueno, en la escuela pasamos muchos años. La gran mayoría de las personas, cada vez hay más personas educándose en el planeta. Hay más gente educándose ahora que hace 100 años o 200 años, ¿no? Entonces, hay, sin embargo, unas situaciones bastante importantes que están ocurriendo. La primera de ellas es, la UNESCO destaca en el año 2020 que los sistemas educativos no se están adaptando a las necesidades de los estudiantes, por lo que 1 de cada 4 estudiantes de 15 años de edad en todo el mundo declara sentirse como un extraño en la escuela. Bueno, es 1 de cada 4 estudiantes, pero es 1 de cada 4 estudiantes. O sea, estamos hablando de que la escuela, por alguna razón u otra, no está atendiendo a lo que necesitamos, necesita la persona que llega allí para aprender. Hablo del suicidio ahora. ¿Por qué? Porque es la segunda causa principal de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años en todo el mundo y representa el 8% de todas las muertes, según la OMS del año 2014 apenas. Estamos hablando de los jóvenes. Un joven que se suicida es un joven que no consigue significado ni sentido a su vida. ¿Qué puede hacer la educación para que eso no ocurra? Hablo ahora de drogas. Alrededor de 269 millones de personas usaron drogas en todo el mundo, que se sepa, durante el año 2018, lo cual supone un aumento del 30% con respecto al 2009. Estamos hablando de drogas ilícitas, pero también las drogas lícitas, los ansiolíticos, los antidepresivos. El monto total, aquí se habla de montos, el monto total invertido en el mercado mundial para trastornos de ansiedad y tratamiento de la depresión fue de 8.5 mil millones de dólares en el año 2019. Basado en nuestro análisis, este mercado exhibirá un aumento del 28.2% en el año 2020. Las personas sienten la necesidad de resolver su situación emocional utilizando elementos externos. Y esto hay que verlo desde la perspectiva de la educación, ¿qué respuesta podemos dar al respecto? La violencia. Se estima que 1.6 millones de personas pierden la vida en algún acto de violencia cada año, también de la Organización Mundial de la Salud. Y fíjense qué cosa, ¿no? Cada año 1.6 millones de personas pierden la vida en algún acto de violencia. Y fíjense que el año pasado, al menos 1.8 millones de personas se considera que fallecieron por COVID. Entonces, hemos considerado el COVID como una pandemia, pero yo creo que la violencia no es una pandemia también. ¿Y la violencia de dónde viene? La violencia viene del interior de nosotros, de no saber cómo resolver lo que está dentro de nosotros.
lo que estamos viviendo lo estamos proyectando y lo que está afuera nos está afectando. Entonces hay una cuestión de dos vías, ¿no? Entonces, en conclusión, hay una realidad que no está siendo abordada debidamente y en profundidad, una realidad existencial. Hay desatención de las necesidades emocionales, existenciales y espirituales de la humanidad, en el sentido y el significado de la vida, en lo que es el autoconocimiento y la autoconciencia, lo que es el sentido de trascendencia, el para qué estoy aquí, no solamente el para qué estoy aquí, sino qué se dirá de mí cuando ya yo no esté, cómo habré trascendido mi nombre, mi ser, mi vida, qué importancia habrá tenido para los demás, para la humanidad. Entonces estas cuestiones de fondo no están siendo atendidas, no están siendo abordadas debidamente. Y lo digo por lo siguiente, porque sucede que la misma UNESCO, en el año 2021, el 11 de noviembre, hace un mes y a unos días apenas, los organismos internacionales, por su parte, como dice, inventaron, o sea, crearon este nuevo informe llamado Reimaginar juntos nuestros futuros, un nuevo contrato social para la educación de cara al 2050. Se hizo un informe que dicen ellos que se llevaron 2 años para elaborarlo. Y las conclusiones o los aspectos que ellos abordan, que ellos consideran que es lo más importante a atender de cara al 2050, son las tecnologías digitales, el cambio climático, el retroceso democrático, la polarización social y el incierto futuro de la esfera laboral. Pero el ser humano está en crisis existencial y eso allí no está tomado en cuenta. ¿Vamos a seguir mirando hacia afuera? Es la pregunta. ¿Qué ocurre? Fíjense en esta persona. Él tiene barba y en vez de afeitarse él, lo que está tratando de afeitar el espejo. Y eso parece ser lo que estamos haciendo nosotros. Estamos tratando de arreglar fuera algo que nace y que tenemos que mirar dentro, que tenemos que buscar dentro. Decía Carl Jung que quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Es en nuestro interior donde están las respuestas que buscamos a todo. Somos y vivimos lo que está en nuestra mente, tanto consciente como inconsciente. Entonces, la propuesta aquí es a mirar hacia adentro, es a tratar de operacionalizar eso que en el año 96 se dijo como mirar hacia nuestro interior, conocimiento de uno mismo y espiritualidad. Partimos del hecho, como dice Alex Rovira, de que no vivimos a la altura de nuestras capacidades, vivimos a la altura de nuestras creencias. Los seres humanos todos estamos limitados. ¿Limitados por qué? Limitados por nuestros miedos, nuestros programas, nuestras cargas, nuestras heridas, tantas cosas que tenemos dentro que no permiten que aflore todo nuestro potencial. Y todo eso somos nosotros. Nosotros no somos solamente las capacidades, somos también nuestras limitaciones, nuestras creencias culturales, nuestras creencias familiares. Y todo eso necesitamos sacarlo a la luz para que no sigamos viviendo a la altura de nuestras creencias, sino a la altura de nuestras capacidades. ¿Qué es educar? Vamos a comenzar por allí. Educar, para poder explicar mejor y tener claro la definición de educar, me fui a su significado etimológico. Y etimológicamente, educar tiene un doble origen. Como todos los educadores sabemos, tiene doble origen. Educere significa hacer salir, sacar a la luz, extraer de dentro hacia afuera. Significa que hay algo dentro. El estudiante, el alumno, nosotros no somos una caja vacía que necesita meterle uno cosas. El estudiante tiene dentro un universo de historias, de pasado,
de ancestros, de cuestiones heredadas, cuestiones propias. Todo lo que somos, lo que sentimos y lo que deseamos, hay que hacerlo sacar a la luz. ¿Mm? Hay que, como dicen, espolvorear, sacar la alfombra y sacudirla. Eso es educere. Y al mismo tiempo tenemos educare, el otro significado que significa criar, alimentar, y se vincula con las influencias educativas o las acciones que desde el exterior se llevan a cabo para formar, criar, instruir o guiar al individuo. Tiene una función adaptativa y reproductora, por lo que pretende es la inserción de los sujetos en la sociedad mediante la transmisión de determinados contenidos culturales. Obviamente, necesitamos insertarnos en la sociedad y para eso es importante eh, esta regulación, esta instrucción, esta guía. Entonces, si unimos los dos orígenes etimológicos, podríamos decir, como Castillejo lo dice, que educar es un proceso interactivo en el que intervienen el sujeto con capacidad personal para desarrollarse, que es educere, y las influencias que provienen del medio, que es educare. Eso para nosotros, eso calza, por lo menos para mí, calza en lo que es la definición de educación. Pero ahora bien, hablamos de educar, ahora hablamos del ser, educar el ser. ¿Pero qué es el ser? Me refiero al ser humano, no al ser filosófico, el ser, el ente, la nada. No, vamos a hablar del ser humano. ¿Quién soy? Normalmente y por lo general solemos identificarnos con la forma. Yo soy franca, yo soy una persona simpática, pero a veces también me molesto, hay estas cosas que me desagradan, estas cosas sí me gustan, estas cosas, mi historia, bueno, mis padres son estos. eh, Eso no, a eso no es lo que nos estamos refiriendo en este caso. ¿Quién soy? No es una descripción. ¿Quién soy? Va más allá. El ser humano es conciencia en evolución. Desde niveles y estados de conflicto, ignorancia y separación en el que nacemos, en el que estamos, hasta niveles y estados de iluminación, de amor, de unidad con todo lo que es. Aquí estamos hablando de un proceso que, como dice muy bien Fauré y Delors, es un proceso permanente, es para toda la vida. Es un proceso de hacernos conscientes de todo lo que está dentro de nosotros y que necesita ir desarrollándose de manera que logremos niveles cada vez más elevados hasta llegar al amor y a la unidad y a la iluminación y estar en totalidad unidos con la humanidad como una sola. Pero ¿qué es la conciencia? La conciencia es la capacidad que tiene el ser de conocer no solo el mundo que lo rodea, sino su mundo interno, al cual podemos acceder adentrándonos en sus profundidades para llegar a comprender los actos y sus causas internas y externas. Esa es una definición de un artículo pasado. Y cuando vemos esto, estamos hablando, es adentrarse en las profundidades de nuestro mundo interno. Ver por qué actuamos como actuamos, por qué dejamos de actuar, por qué algunas cosas, por qué nos sentimos limitados. ¿Mm? Eso es, yo lo asocio con el trabajo del espeleólogo. También Gabor Maté habla del espeleólogo. ¿Qué es un espeleólogo? El que se mete hasta adentro, el que busca la causa, el origen. Y esto es un proceso personal que puede ser um, uh, instruido, que uno puede guiar a la persona, uno puede ayudar al otro y ayudarse a sí mismo a cumplir con esta fase tan fundamental. No hay película más desconocida que la película de nuestra propia vida.
nuestro pasado, nuestros ancestros, lo que nosotros somos, lo que tenemos dentro, nuestras heridas, nuestras cargas. Entonces, a medida que vayamos confrontando la verdad de lo que somos, mira, tengo esto, tengo aquello. A medida en que vamos haciéndonos conscientes de nuestras potencialidades y limitaciones, nuestras cargas, miedos, historias, programas, condicionamientos, etcétera. A medida que vamos experimentando al otro como una extensión de mi ser, porque sucede que nosotros no estamos solos y sucede que siempre hemos visto al otro como algo separado de mí. Pero cuando uno comienza a incluir y a percibir las necesidades mías y las ve en el otro, y uno comienza a expandir su ser y comienza a incluir al otro dentro de sí. Cuando empezamos a experimentar al otro, entonces surge nuestra verdadera naturaleza, libre de conflicto interior, en unidad con todo lo que es y manifestando la esencia que es el amor. Digo nuestra verdadera naturaleza. ¿Por qué? Fíjense en este bebé. Todos fuimos bebés. ¿Quién no ama, adora estar al lado de un bebé? ¿Quién no añora sentir lo que ese bebé emana? Esa es nuestra verdadera naturaleza. Que a lo largo de la vida y de tantas cosas que nos van pasando, cuando se empieza a formar el ego, el yo, el sentido de separación del otro, el bebé no sabe que está separado de su madre. No lo sabe. Él está en estado de unidad. Él no tiene conflicto. Él cuando llora, llora. Cuando ríe, ríe. Él es total. Eso es lo que nosotros, esa es nuestra verdadera naturaleza. Y a esa naturaleza, pero activa, presente y adulta, es a la que necesitamos llegar todos. ¿Ok? Ahora, ¿qué es aprender a ser conscientes? ¿Qué es nuestra propuesta? Ya sabemos lo que es el ser, ya sabemos lo que es educar. Ahora vamos a ser conscientes. ¿Qué significa ser conscientes? ¿Cómo aprendemos a ser conscientes? Básicamente es aprender a mirar hacia adentro. Significa desarrollar la autoconciencia. ¿Cuál es la finalidad? Descubrir, fíjense, tenemos unas caparazones que no permiten que aflore todo nuestro potencial. Entonces vamos a descubrir, vamos a sanar, porque lo que sale a flote, lo que se ventila, se va fuera. Y liberar lo que genera o atrae sufrimiento y todo cuanto limita la expresión del ser verdadero que somos. Por supuesto, abarca toda la vida. Es un aprendizaje permanente. Nos incluye a todos. Comienza desde niños. A los niños les es mucho más fácil porque los niños no tienen las cargas que tenemos nosotros los adultos. Por eso es tan importante comenzar desde pequeños, porque les estamos quitando toneladas de peso que ya nosotros tenemos sobre nuestros hombros. Pero sigue siendo un aprendizaje permanente, un aprendizaje que creo que incluso trasciende la vida. Y eso se enmarca dentro de la definición que manejo de espiritualidad como la cualidad trascendente del ser, a la cual podemos acceder en la medida en que nos hacemos conscientes de lo que somos. ¿Ok? Bien, explico aquí en un modelo cómo educar el ser aprendiendo a ser conscientes. ¿Conscientes de qué? De nuestro mundo interior, en un proceso de aprendizaje permanente. Esto habla de espiritualidad y al mismo tiempo de autoconocimiento. Fíjense, ¿qué es lo que vamos a ver? Nuestras emociones. Aprender a recibir, atender, respirar, no a evadir, sino a afrontarlas, a verlas, a recogerlas, a dejar que sean dentro de nosotros. Es la única manera de que ellas se procesen debidamente. Aprender a qué? A observar lo que pensamos, lo que sentimos, cómo el ego actúa, cómo queremos tener siempre la razón, cómo queremos dominar al otro, cómo no nos dejamos dominar, cómo funciona, cómo fluctúa el ego a lo largo de nuestra vida.
¿A qué más? A descubrir y a sanar qué, nuestros miedos, nuestros programas, nuestras cargas. Ese niño interno que, que cuando fue niño no supo qué hacer con las emociones y las guardó. Y al guardarlas, ¿qué hacen? Ellas se potencian, no dejan, no permiten, cierran, nos cortan, no nos permiten ser. Identificar y desarrollar ¿qué? Nuestras cualidades y nuestros talentos, empezar a descubrirlas y desarrollar la conexión con el corazón. El corazón, esto no es algo poético, esto es algo que ya está estudiado, más que estudiado, el Instituto HeartMath en Estados Unidos y muchos otros saben lo que es la coherencia y el corazón, el campo electromagnético que él produce, así que tiene un trasfondo científico, pero al mismo tiempo desarrollar esa conexión con el ser verdadero que somos, que está allí y que se manifiesta a través de la intuición. Cuando hacemos algo que no pasa por acá, sino que sabemos cuál es el camino, cuál es la acción correcta, porque sale de acá, del corazón. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De integridad interior, véanla aquí. Una persona que es congruente entre lo que piensa, lo que siente y que sabe reconocer cuándo está actuando desde el ego y cuándo está actuando desde el amor y cuando sabe encontrar su verdad es una persona íntegra. Una persona íntegra es aquella persona que está en paz consigo misma porque actúa de acuerdo con lo que debe ser para ella, lo que debe ser. No por los demás, no lo hace por los demás, lo hace por sí mismo. Y una persona íntegra es coherente en consecuencia. ¿Qué más? Aprendemos a aceptar, porque todo lo que tenemos dentro, todo lo que tanto nuestras cualidades como las cosas que necesitamos sanar, están allí, no podemos hacer otra cosa, están allí. Entonces, ¿están allí para qué? Para que yo las atienda. Entonces, tengo que abrirme a ellas, no negarme de que no, yo no tengo ese problema, no, yo no tengo miedo, no, yo miedo, no jamás. Y sucede que lo tenemos. Entonces, abrirnos a aceptar. Cuando uno identifica, desarrolla sus cualidades y sus talentos y se abre al otro y comprende que su vida se crece, se expande cuando sirve a la comunidad, cuando se siente uno útil y cuando uno se pone en el lugar del otro y entiende que uno no está solo, que yo no puedo estar bien si el otro no está bien. Entonces, esa apertura también entra dentro del el aprender a ser conscientes y, por supuesto, trascender. Una vez que una persona ha logrado todas estas fases, trasciende, trasciende. Su imagen, su nombre, la duración que ha tenido esa persona en el planeta ha sido valiosa, ha tenido un significado. La persona uno se puede ir satisfecho porque hizo todo lo que tenía que hacer, ayudó todo lo que tenía que ayudar y fue una persona plena. ¿Cómo aprender a ser consciente? Bueno, aquí voy a empezar a dar algunas de las tantas cosas que pueden hacerse. Lo que pasa es que para efectos del tiempo necesito ser breve, lo más breve posible. Uno es educar en el silencio. Esto es fundamental. Educar en el silencio, ¿qué significa? Comenzar a sentir que hay un mundo adentro y que la única manera de percibir ese mundo es silenciándonos. Educar en el silencio es algo que no viene solamente de la cultura oriental, sino también de la occidental. Es algo imprescindible para el ser humano. La psicomotricidad parece mentira. ¿Qué hace la psicomotricidad? Nos hace conscientes de nuestro cuerpo.
de nuestro equilibrio, el ritmo, la respiración, la orientación, la intensidad, la expresión corporal. ¿Y para qué? Necesitamos tener conciencia del cuerpo, porque el cuerpo es el depositario de todas nuestras historias, de todas nuestras emociones, de todas nuestras cargas. Y cuando no están sanas, cuando esas cargas no han sido tratadas debidamente, ¿quién las manifiesta? El cuerpo. ¿De qué manera? En la salud. Entonces, aprender a tener conciencia del cuerpo es fundamental, fundamental. Me parece interesante la propuesta de Gardner de las inteligencias múltiples, porque todos somos inteligentes, en alguna u otra forma. Todos tenemos una inteligencia en la cual destacamos, pero eso no significa que sea la única que nosotros debamos destacar. Nosotros necesitamos más o menos tener un mínimo básico para poder vivir en sociedad. O sea, no es que yo soy artista y no sé sumar. Necesito tener un poco de cada una y desarrollar, identificarme, encontrar en cuál inteligencia yo florezco, yo fluyo más. La introspección. Cuando yo educo en el silencio, se me hace fácil, entonces, esa autopercepción de las sensaciones corporales, de las emociones, de los pensamientos. Y eso, de manera natural, me hace resiliente. Me hace sentirme conectado con lo que está ocurriendo dentro de mí. Y no decir, no, a mí no me pasó nada. No. Primero estoy viéndome, sanándome internamente y después puedo decir que no pasó nada. O sí, sí me pasó, pero ya estoy bien. ¿Ok? La lectura crítica es fundamental en estos días para ser conscientes, leer y comprender lo que estamos leyendo, analizar lo que estamos leyendo. La inteligencia, la mente es necesaria, la mente es fundamental. La mente, los pensamientos nos ayudan a poner en orden, por lo menos, la comprensión teórica de las cosas, para luego entonces poder descender a otros niveles de experiencia, a saber experimentar. Una vez que la mente está clara, se queda tranquila para que uno pueda experimentar lo que tiene que experimentar y sanar lo que uno tenga que sanar. Entonces, aprender a leer propiamente, perdón, buscarle el sentido verdadero a lo que leemos es fundamental. Educar para el servicio, fundamental. Educar en función no solamente de mí, porque yo necesito, y yo necesito, y yo necesito, sino también tener un poquito de sentido del otro. El otro también necesita, el otro también quiere ser. Entonces, cuando estamos juntos en una misma actividad, compartiendo un mismo ideal, cuando estamos ayudando, el, el aprendizaje de uno mismo se expande, el ser se expande. La meditación activa, yo la recomiendo muchísimo, porque es el estar conscientes durante el día, no significa estar en un solo sitio, es estar conscientes internamente de lo que me está ocurriendo interno, ver en mí lo que me está despertando el otro o la realidad o una noticia. La meditación activa es tener activo la mirada interna, la percepción de lo que me ocurre para poder abordarlo en el momento o para poder tener conciencia de qué es lo que me está pasando, de qué me está detonando esta situación. Personajes y biografías de seres humanos que han cambiado la humanidad. Yo no entiendo por qué en la educación no se toman los ejemplos
de las personas que han hecho cambios y que han hecho cosas extraordinarias. ¿Qué mejor ejemplo que la propia vida de la gente? Que a pesar de tantos y tantos problemas, porque nadie está exento de problemas y de sufrimiento, a pesar de tanto sufrimiento, hay personas que han dejado un legado y eso es un ejemplo y eso es importantísimo darlo en la educación, desde niños. Y educar la conexión con el corazón, con la intuición, con nuestro ser. Eso es fácil, eso no es difícil. Eso está dentro de nosotros. No hay que buscarlo afuera, no hay que comprarlo. Nosotros somos únicos, pero nosotros no somos solos, no estamos solos. Nosotros tenemos, nosotros tenemos una conexión con el todo, pero eso es teoría hasta que uno no lo experimente. Entonces, la educación está para eso, para aprender a ser conscientes de esa verdad. Bien, ¿cómo defino yo qué es? Para mí el aprender a ser es una competencia espiritual. La competencia espiritual se expresa a través de las habilidades y las destrezas que demuestran la capacidad del ser humano de conocerse y amarse a sí mismo, de transformarse para transformar la realidad, de trascender su percepción del yo hacia el nosotros, ampliar esa percepción y descubrir por sí mismo el sentido último de la vida. El ser humano se realiza a sí mismo en la medida que se trasciende. Eso lo dijo Viktor Frankl, un psiquiatra sobreviviente de los campos de concentración nazi. Y si él lo dice es porque él lo vivió, lo experimentó. ¿Cuál es el objetivo de esta competencia espiritual? Aprender a ser consciente. ¿Ok? Ahora, esta competencia yo la desglosé en 3 indicadores y algunos descriptores. Voy a leerlos rápidamente porque es como una parte operacionalizable de esta propuesta del aprender a ser conscientes. El primer indicador es desarrolla autoconciencia. El individuo desarrolla autoconciencia. ¿Cómo? ¿Cómo lo observamos? Cuida su cuerpo. Se hace consciente de sus pensamientos, emociones y las cargas e historias sin apegarse. O sea, es capaz de ser testigo. Se hace consciente y es capaz de ser testigo de lo que ocurre dentro de él. Respira, atiende y afronta sus emociones. Eso se puede ver, eso es un descriptor. Responde a las situaciones desde un estado de fortaleza y de equilibrio emocional interior y no desde el estado de víctima. Todos nosotros estamos oscilando desde un estado de fortaleza a un estado de víctima. Muchas veces nos encontramos, oye, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué me pasa esto? ¿Y por qué yo? ¿Mm? Entonces, cuando uno toma conciencia de eso, dice, no, un momentico. Yo puedo, yo tengo cómo salir de esto. Yo puedo usar mi intuición, etcétera, ¿no? Entonces, es capaz de responder a las situaciones desde un estado de fortaleza. Sabe relajarse, realizando actividades físicas, artísticas u otras que se ajusten a sus gustos y necesidades. ¿Qué pasa? Que todos nosotros no estamos para meditar. Hay personas que son, niños que son extremadamente hiperactivos o personas que realmente dicen, no, pero es que yo no me sé, yo no me aguanto sentado ahí 1 hora, yo no puedo. Pero esas personas pueden meditar de otra manera. Pueden meditar subiendo una montaña, en silencio, manejando bicicleta, pintando un cuadro, pintando una casa, ¿m? Haciendo lo que les gusta, cocinando. Eso es meditación también. Entonces, si saben relajarse, realizando lo que se ajuste a su ser. Lo importante es relajarse, aprender a relajarse. Sabe pasar de un estado de víctima, lo que decíamos hace rato, y de culpa hacia un estado de fortaleza y voluntad. Eso es un descriptor que puede verse. Identifica sus potencialidades, sus aspiraciones y sus deseos. Las tienes claras. ¡Pum! ¿Ok?
Otro indicador es la capacidad de agradecimiento, de asombro y de humildad. Reconoce las limitaciones de la mente y el ego para comprender la realidad compleja. En otras palabras, es capaz de saber que él no sabe. O sea, uno puede tener una percepción de las cosas, pero uno no lo sabe todo. Tener conciencia de eso, eso nos da humildad y nos hace ver, no, yo soy el hombre que sabe, yo soy el hombre que sabe o la mujer que sabe todo acerca de todo. Eso no existe. ¿Ok? Entonces, eh, ese descriptor muestra interés y admiración por la belleza y lo estético en todo lo que es. La naturaleza, el arte, la vida misma, los saberes filosóficos, científicos y espirituales. Expresa con hechos su agradecimiento por lo vivido y lo aprendido, incluso aquellos momentos difíciles. Porque agradecer por las cosas difíciles, eso es un alto nivel de agradecimiento. Pero es así. Celebra sus logros, la amistad, el amor, el perdón, la vida. Demuestra resiliencia y tolerancia a la frustración cuando lo que planea o desea no ocurre como se espera o no ocurre de inmediato. Esos son descriptores que nos pueden permitir ver cómo es el aprender a ser consciente de esa persona. Y el otro indicador se vincula con la vida. Los descriptores de este indicador serían: acepta oportunidades y retos. Tú observas cuando alguien dice, yo lo voy a hacer. Elabora y ejecuta su proyecto de vida con sentido y con propósito. Son dos cosas distintas. Contribuye con el bienestar de su entorno inmediato. Practica el servicio enfocado en las necesidades del otro. Practica la autoobservación en sus relaciones para conocerse, porque el otro es un espejo, el otro te está diciendo quién eres, para conocerse y hacerse consciente de su mundo interior. Es compasivo hacia sí mismo y los demás ante experiencias de fracaso, estrés, enfermedad, crisis y muerte. Y asume su propia transformación como punto de partida para transformar su entorno. Uno no va a arreglar lo que está en el espejo. Uno no puede limpiar el espejo. Uno tiene que limpiarse lo que el espejo está reflejando, que lo tienes en ti. ¿Ok? Tienes que aprender a transformarte tú para poder transformar tu entorno. Y asume esa transformación. Finalmente, es evidente el estado de incertidumbre actual que atraviesa buena parte de la humanidad. Internamente a nivel de salud mental, emocional y física, y externamente en el campo laboral, climático, económico, entre otros. Pareciera que las instituciones nacionales e internacionales están más enfocadas a atacar los efectos externos y no las causas. Por eso esta propuesta, porque estamos viendo que está ocurriendo eso. Si el mundo externo es una proyección de lo que somos como humanidad, necesitamos aprender a ser conscientes de nuestro mundo interior, mantenernos emocional, intelectual y espiritualmente sanos, desarrollar todo nuestro potencial y transmitir este aprendizaje a las futuras generaciones. Aprender a ser conscientes de nuestras luces y sombras, nuestro lado auténtico e inauténtico, es el primer paso para trascender nuestras limitaciones y vivir en integridad y coherencia con lo que verdaderamente somos. La integridad interior nos libera del ego y por ende nos lleva a un estado cada vez mayor de paz interior. Esa paz interior desde donde salen las respuestas, las soluciones, lo que deseamos, es la morada del ser verdadero que somos. La conciencia del amor universal de la cual está hecha la creación y estamos hechos nosotros. Entonces, la autoconciencia significa autonomía de vuelo y verdadera transformación. Cierro con Gautama Buda. La única manera de traer paz a la tierra es aprender a hacer pacífica nuestra propia vida. Muchísimas gracias y estoy atenta ahora a sus preguntas, a sus opiniones, a lo que ustedes consideren conveniente compartir. Muy agradecida por todo y hasta la próxima.